no soy el titular de eso, no me genera beneficios económicos, más allá que necesito usar esa electricidad sí para producir, pero bueno, a medida que la voy consumiendo, la tengo que ir pagando. ¿Ah? No es un activo para la empresa la energía eléctrica, ¿no? Que consumo, es un gasto. Braulio, bueno, Braulio quedó ahí. Descuento del monto de nuestra deuda por parte de un acreedor. Me hace un descuento, un acreedor me descuenta, yo le debía 100 y me descuenta 10 pesos, ahora le debo 90. ¿Qué pasa? Disminuye el Aumenta la pasivo actividad. y acá, es lo mismo, pero al revés que el recargo de interés. En vez de subir, la deuda baja, o sea, Ahí disminuye el va, pasivo. ahí va, entonces me disminuye el pasivo. ¿Y qué pasa con el patrimonio cuando disminuye el pasivo? ¿Aumenta o Aumenta, disminuye? aumenta. Aumenta el activo. Aumenta. Y está siempre razonando con la ecuación, ¿no? Entonces, si me disminuye un pasivo, el patrimonio aumenta, porque el pasivo está restando en la ecuación, ¿no? Bien de bien. Ahora vamos a poder hacer simplemente esto que les decía recién para razonar. ¿Cómo incide cada tipo de hecho económico en el patrimonio de una empresa? Fíjense que en los hechos permutativos va a incidir cualitativamente en la composición, ¿ah? Pero no en el monto. Entonces, un aumento siempre va a aumentar en la misma proporción. Dice, un aumento, ¿qué puede pasar? Puede haber un aumento y una disminución de activo en el mismo importe o un aumento y una disminución del pasivo en el mismo importe. Entonces, se sigue manteniendo la ecuación. O puede haber aumentos o disminuciones de elementos de activo y pasivo, pero tiene que ser por el mismo importe. ¿Ah? Entonces, ahí siempre razonando la ecuación, ¿no? Aumenta el activo, el pasivo tiene que ser siempre en la misma proporción para que el patrimonio no varíe. Varía la composición, pero no el monto. En estos casos no hay modificación cuantitativa del patrimonio, solo variaciones en su calidad. ¿Ah? Luego en el práctico vamos a hacer ejercicios para ir practicando estos hechos, ¿sí? Pero lo tienen que tener claro. En cambio, ¿tá? O sea, ¿cuál es la clave de esto? Que los aumentos y disminuciones tienen que ser por el mismo importe. ¿Para qué? Para que el patrimonio no varíe. Ahora, en los hechos modificativos sí incide cuantitativamente. Entonces, puede haber un aumento o una disminución solamente de elementos de activo, aumentos o disminuciones solamente de elementos de pasivos o aumentos y disminuciones en distinta proporción. Entonces, dada la ecuación contable fundamental, activo menos pasivo igual patrimonio, cuando solo aumenta el activo o solo disminuye el pasivo, ¿qué pasa con el patrimonio? Si aumenta el activo o disminuye el pasivo, ¿qué pasa con el patrimonio? Aumenta. Le Aumenta. ganó. Aumenta. Aumenta, ¿no? Por la ecuación. Entonces, si yo aumento mi patrimonio, decimos que la empresa tiene una ganancia. ¿Ah? Y cuando solo disminuye el activo o solo aumenta el pasivo, ¿ah? Bueno, ¿qué pasa con el patrimonio? Disminuye. Disminuye. Disminuye porque disminuye el activo o aumenta el pasivo. Dada la ecuación, el patrimonio va a disminuir. Y ahí cuando el patrimonio disminuye, decrece o disminuye, decimos que la empresa tuvo una pérdida. ¿Ah? ¿Sí? Sí, Y sí. vamos Bien. cerrando con esto el teórico, así hacemos algún ejercicio ahora. ¿Cómo se captan los hechos económicos a efectos de estos hechos económicos que venimos viendo, tanto permutativos como modificativos? ¿Cómo los capta el proceso contable? ¿Se acuerdan que el primer paso del proceso contable era captar los datos? Bueno, los datos de estos hechos económicos, ¿cómo los captamos en el proceso contable? Bueno, cada Por hecho medio de comprobante. económico da origen a la Ahí emisión va. de un comprobante. ¿Tá? ¿Qué es un comprobante? Es un documento en el que se deja constancia de que se ha realizado una operación de carácter económico, ¿tá? Con incidencia en el patrimonio. Por eso es un hecho económico, porque tiene carácter económico. Puede ser mal y pronto un remito. Un remito, hay que tener cuidado porque el remito, todavía no vimos comprobantes, lo vamos a ver más adelante, ahora cuando veamos, porque ahora estamos viendo el concepto de comprobantes. Cuando veamos comprobantes,
Vamos a ver que el remito lo que hace es documentar movimientos Documentación. físicos de bienes, ¿está? Claro, pero Movimientos no tiene un físicos. valor, o La sea, factura después es lo que, pero el comprobante, el remito perfectamente es un comprobante, solo que después yo necesito la factura para poder valorizar ese movimiento físico de mercadería, ¿no? A veces, ¿qué se hace un remito para que el resto entienda simplemente y rápidamente? A veces el proveedor me manda en el camión la mercadería, pero todavía no me manda la factura, me lo manda el otro día la factura, pero de alguna manera tiene que respaldar que esa mercadería se movió, salió de su depósito y me la mandó a mi depósito. Entonces el camión va con un remito donde tiene el detalle de toda la mercadería que está trasladando, que salió del depósito del proveedor y llegó a mi depósito. ¿Ah? Una O a pregunta, profe. veces No entendí mucho internamente la propia empresa para mover de un depósito a otro también se mueven con remitos, porque ahí no se va a facturar nada. Internamente la propia empresa se mueven con remitos o puede haber también otro tipo de comprobantes internos. Eso cada empresa se maneja. Pero bueno, los remitos lo vamos a ver un poquito más adelante y no vamos a profundizar mucho, pero ¿qué son los comprobantes? Documentos en el que se deja constancia de que se ha realizado una operación de carácter económico, o sea, que tiene incidencia en el patrimonio, de acuerdo a las costumbres comerciales y a las disposiciones legales vigentes. Ojo, incidencia en el patrimonio puede ser incidencia cualitativa o cuantitativa, o sea, acuérdense, puede haber hechos permutativos que van a tener un comprobante y no me va a variar el monto del patrimonio, pero sí su composición, ¿sí? O los modificativos que sí me cambian, no solo la composición del patrimonio, sino también el monto. ¿Ah? Profe, disculpa que te interrumpa nuevamente, No, pero no, como que me atreveré un poco en la diapositiva 8 yo, la 8. cuando decía que Dale, no. aumentaba que aumentaba solo el activo y después el pasivo. Imagínate, imagínate el tema de acá cuando vimos ejemplos, perdón, acá. Cobro de alquiler al contado. Este cobro de alquiler al contado, ¿qué me va a aumentar? Me entra dinero porque yo cobro al contado. ¿Qué va a aumentar acá en esta Aumenta el ecuación? activo. Aumenta el activo. ¿El pasivo varía con un cobro de alquiler al contado? No. No, solo va a aumentar el activo. Entonces el patrimonio, el activo aumenta, el pasivo se mantiene en el mismo valor. ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Y qué sería? Claro, imagínate, lo hacemos en números, ¿está? Yo tenía, no sé, 500 de activo, 400 de pasivo, el patrimonio era 100 pesos, ¿ah? Eso era en Me el entrarían momento cero. 200, ponele con el alquiler me quedarían 300 el patrimonio. Ahí va. No, ojo, más, arriba, ¿no? Sí, ahí va, sí, 300, porque era 100 el patrimonio. Exactamente, ese es, ¿ah? Siempre tienen que razonarlo así. Lo mismo cuando pago un gasto al contado. En ese caso me baja el activo, ¿no? Porque pago al contado Claro. Y como el pasivo era, o sea, no lo quiero decir así, pero como se mantuvo constante porque no varía la cantidad, Sí, ¿está bien? entonces estaría restando, El eh, activo es menor, tiene menor valor, el pasivo no cambia, entonces el patrimonio es más bajo, porque esta parte de la ecuación es más chiquita, ¿no? siempre y cuando cuantitativamente el activo sea menor, porque quizás en una operación de esas baja el activo, pero sigue siendo mayor al pasivo. Ah, igual sí, igual disminuiría igual, porque estaría restando el pasivo una cantidad menor. Está bien. Claro. Ustedes, mira, yo les recomiendo, siempre que vayan a razonar esto, tengan esta ecuación en la mira. Y razónenla en función de lo que va aumentando de los términos de esta ecuación. Se aumenta o disminuye el activo, se aumenta o disminuye el pasivo, y en cuanto cada uno, los dos, en cuanto cada uno, haces la cuenta y ves cómo te impacta. ¿Sí? Y ahí ves, si te impacta en forma cuantitativa el patrimonio, sabes que es un hecho modificativo. ¿Sí? Si te impacta en forma cualitativa, o sea, el monto del patrimonio se mantiene, pero varía la composición de alguno de estos términos de la ecuación, bueno, es un hecho cualitativo. ¿Ah? Si aumenta el patrimonio, bueno, estamos ante una ganancia porque el patrimonio aumentó. Si disminuye el patrimonio, bueno, esa disminución es una pérdida, ¿no? Porque el patrimonio disminuyó. ¿Estamos bien?
Bueno, dijimos entonces que esos hechos económicos tienen que estar respaldados por comprobantes y hasta acá llegamos en el teórico. Después, la clase que viene, vamos a hacer más ejercicios. Ahora hacemos más ejercicios. Y después vemos si volvemos a esto, si no lo seguimos la clase que viene, porque vamos a meternos un poquito más en qué son, cómo son estos comprobantes, qué formalidades tienen que cumplir, quién los controla, ¿no? Y cada comprobante qué tipo de operación respalda, ¿no? Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito, o más adelante, en la clase que viene. ¿Dudas de esto? No podemos hacer los primeros ejercicios de la unidad del capítulo 2, ¿no? Profesora, Sí, podría, solo porque me sirve a mí y capaz que le sirve a los compañeros. a ver. Pero yo me imagino el tema del patrimonio, cuando hablamos de activos y pasivos y patrimonio, me imagino como esas balanzas que tienen, las que son con fiel, o sea, que tienen de un lado un equipo, vamos a decir, del otro lado otro equipo, ¿no? Y no importa que no estén parejos los dos lados de la balanza. Uno es el activo y el otro el pasivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es eh, permutativo, yo lo que estoy haciendo es o saco de los dos lados el mismo peso, o agrego a los dos lados el mismo peso, o intercambio entre ellos el mismo peso. Entonces no me modifica la balanza, el patrimonio. Cuando es, por otro lado, modificativo, entonces yo lo que estoy haciendo es o saco de un lado solo, o agrego de un lado solo, o paso de un lado para el otro. Entonces sí me modifica lo que sería la balanza del patrimonio. Y ahí me queda más fácil. Buenísimo, Richard, bárbaro. Tenés reacciones varias. Buenísimo, exacto, exacto, exactamente. Y ahora cuando la clase que viene veamos las reglas de registración, que todavía no llegamos, ya vamos a llegar, eso lo van a visualizar mucho mejor, ¿ah? Con las reglas de registración. Pero, pero excelente, excelente para visualizarlo, y buenísimo, tómenlo ahí como para visualizarlo y poder retener los conceptos. Y cuando avancemos en reglas de registración, este, eso les va a servir pila también. Muchas gracias, Richard. A usted, Bueno, Nico, te dejo a vos para hacer el práctico. Sí, sí. Muy bueno el aporte de Richard de balanza. Está bueno, porque es un poco por ahí. Bueno,